todos muy bienvenidos, ¿cómo están? Es raro verme acá, tal vez, ¿no? Bueno, es la primera vez que tengo el privilegio de compartir la palabra en una reunión así de domingo, así que prepárense para 5 o 10 minutos de palabra viva y poderosa. ¿Está bien? Bueno, puede ser un poquito más, vamos a ver. Bueno, el pastor me comentó, me dijo, bueno, si podía estar acá en esta noche, y la verdad que yo creo que ante las bendiciones que nos da Dios no nos podemos negar. Inmediatamente le dije sí, y es lo que nosotros queremos, ¿no? Es lo que todos queremos, en algún momento ser utilizados por Dios, así que bueno, acá estamos. Espero que sea de mucha bendición lo que voy a compartir en esta noche, lo que Dios quiere compartir con ustedes en esta noche. El tema se llama Encontrando fortaleza en tiempos difíciles, ¿sí? El tema se llama Encontrando fortaleza en tiempos difíciles. Creo que como seres humanos idealizamos o tenemos la idea de tener una vida perfecta, de tener una vida donde nacemos, crecemos, terminamos los estudios en tiempo y forma, tenemos trabajo, platita, casa, auto, familia, etcétera. Y en ningún momento creo yo que nosotros decimos y que tengamos pruebas y que tengamos problemas. Creo que nadie ha llegado a decir eso, porque obviamente son situaciones que no queremos pasar, ¿no? Pero lastimosamente están presentes siempre. Lastimosamente son una realidad. Levante la mano quien ha tenido pruebas en algún momento en su vida. ¿Problemas? Todos. Estaba escuchando una predicación de un pastor que decía que preguntó esto en una iglesia y un hermano levantó las 2 manos y los 2 pies. Estaba bastante complicado. Y yo creo que más de uno le ha pasado lo mismo, ¿no? Hay personas que su segundo nombre debería ser proceso o procesadora, porque es una tras otra, es una tras otra. Pero sin embargo, yo creo que lo bueno, lo importante es que nosotros podamos saber que tenemos un Dios poderoso, que a pesar de que vengan las pruebas, ya Él tiene la salida para todos nosotros. De hecho, Él lo dijo, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Lo dijo o no? Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y vaya que lo está cumpliendo. Lo ha cumplido al pie de la letra. Así como sus bendiciones, también ha cumplido que tengamos pruebas. Y también lo curioso es que usualmente podemos llegar a pensar que las pruebas vienen porque estamos haciendo algo malo. Las pruebas vienen quizás porque estamos accionando mal, y no siempre es así. No siempre es así. De hecho, un vivo ejemplo de eso es Jesús. Jesús tuvo una vida sin pecado, Jesús tuvo una vida perfecta, y aún así pasó el proceso más grande que cualquier persona haya podido pasar. Y bueno, gracias a eso estamos nosotros en esta noche acá, ¿no? Así que pensando un poco en todo esto, decía yo, las pruebas siempre van a estar, las pruebas siempre van a existir, y qué pereza pasarlas, ¿no? Si vamos al caso, yo creo, repito, que a nadie le gusta pasar por pruebas, a nadie le gusta ser, como dicen, zarandeado. Y vuelvo a repetir, a lo largo del tiempo, y más para los que estamos acá constantemente, sabemos que es siempre por un propósito, siempre es para moldearnos, pero al margen de eso es doloroso. También me ponía a pensar yo que cuando todo va bien, nosotros decimos, Dios, quiero ser como barro en tus manos, moldéame, haz lo que tú quieras. De hecho, en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso cuando todo va bien. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, decimos, Dios, ¿pero por qué me tratas como un pedazo de barro? ¿Qué te hice? ¿Qué hice? Cuando vienen las pruebas decimos, Dios, que se haga tu voluntad, pero mejor que el resultado sea a tal hora y tal día. Cuando vienen las pruebas decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Por qué solo yo? Y ahí es donde vienen ese montón de preguntas, ese montón de dudas a nuestra vida. Y pensando en esto, digo, ¿cómo tenemos que creer desde un primer momento? Desde el momento que lo decimos cuando estamos bien, como también cuando las cosas no van tan bien. Así que en esta noche, hermanos, como les dije, quizás no es muy extenso, pero sí lo que quiero compartir con ustedes es cómo encontrar fortaleza en los momentos difíciles. Para eso voy a compartirles un poquito de la historia, o refrescar un poquito de la historia de lo que fue la vida de Job. ¿Conocen la historia de Job? ¿Conocen la vida de Job? Era un hombre rico, era un hombre que lo tenía todo. Era un hombre que, si nos ponemos a pensar, no le faltaba nada, tenía el favor de Dios inclusive. Y llegó un momento donde el enemigo quiere
probarlo y le dice a Dios, bueno, está bien, Él te alaba, Él te glorifica, Él está todo bien, pero claro, porque lo tiene todo. Ahora, ¿qué pasaría si lo perdiera todo? ¿Será que igual te va a alabar? ¿Será que igual te va a glorificar? ¿Será que igual te va a seguir? Y todos conocemos la historia. Job en ese momento perdió su riqueza, sus recursos, su autoridad, su familia, su salud y sus amistades. Fue tentado, fue probado. Yo creo que llegó a lo más fondo, al fondo del pozo, a lo máximo, a lo peor que se puede llegar. Y sin embargo, también después conocemos la historia de que después de todo ese proceso, después de todos esos problemas, después de perderlo todo, él fue un hombre que en todo momento glorificó al Señor. También tenemos la vida de José. José no solo pasó una prueba, sino que pasó un montón de pruebas a lo largo de un montón de tiempo. Que eso también es otra cosa que nosotros en los momentos de problemas o de pruebas quizás nos atrevemos a reclamarle a Dios y decir, Dios, pero ¿por qué tanto tiempo yo sufriendo? ¿Por qué tantos años en lo mismo? ¿Cuándo voy a ver la luz? No sé si han escuchado esa frase, ¿cuándo voy a ver la luz? Solo veo el túnel, la oscuridad y no estoy viendo la luz. Muchas veces me han dicho eso. Pero podemos ver como la vida de José, que él, a pesar de todo lo que pasó, siempre estuvo firme en lo que creía, siempre estuvo firme y con su convicción en Dios, ¿sí? Fue traicionado por sus hermanos, por su propia familia, fue burlado, fue despojado de todo y sin embargo él se mantuvo firme. Así que, viendo un poquito estos puntos, creo que podemos encontrar la manera de tener fortaleza en los momentos de pruebas, en los momentos de dificultad. Ahora, como estábamos escuchando el domingo pasado, cuando Fabián compartía la palabra con nosotros, las pruebas no son de gratis, así nomás, o sea, como que tome una prueba, supérela y listo, no. La prueba Dios la permite para que nosotros, hermanos, podamos ser moldeados, para que nosotros podamos trabajar nuestro carácter, para que nosotros podamos trabajar en nuestra vida, para que nosotros cambiemos las cosas que tenemos que cambiar. Y si usted se pone a ver en la vida en general, todo tipo de cambio, todo tipo de transición para mejorar es doloroso. Quizás se acuerdan una vez que el pastor predicó sobre el aceite de oliva, ¿se acuerdan de esa predicación? Todo el proceso que llevaba a eso. Eso es un claro ejemplo. Después, el mismo barro, ¿sí? El mismo barro, cuando se estaban haciendo las vasijas, es deformado, es llevado por un lado o por otro, para al fin tener una figura perfecta. Y así mismo son las pruebas en nuestra vida. Así mismo son las pruebas en nuestra vida. Entonces, como primera parte, por decirlo así, tenemos que saber que las pruebas tienen un propósito. Las pruebas tienen un propósito, las pruebas es para bendición nuestra. Así que el primer punto que quiero compartir con ustedes para encontrar fortaleza en temporadas difíciles o en temporadas de prueba es fortalezca su fe. Si quiere anotar o si está llevando apuntes, como digo, el primer punto es fortalezca su fe. Lastimosamente nosotros tendemos, vuelvo a repetir, de cuando estamos en estos momentos a dudar de Dios, a dudar de sus propósitos, a dudar de lo que Él ha hecho en nosotros. Es, creo yo, el camino más fácil. El camino más fácil, la queja, el camino más fácil es decir, ¿por qué a mí? El camino más fácil es la queja. Pero en estos momentos es cuando más tenemos que reforzar nuestra fe. Es cuando más tenemos que estar aferrados a Dios, que es el que nos da la salida. Voy a pedirles que estén buscando Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 2 y 3. Y vamos a ver, conforme vayan pasando algunos versículos, cómo Dios es fiel, cómo Dios, así como nos prometió que van a haber aflicciones, también nos promete que va a haber bendiciones y que nos da la salida juntamente con la prueba. Dice Santiago capítulo 1 y el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es muy importante, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él se le será dada.
Y acá podemos ver varios puntos o varias cosas importantes en este versículo, donde Él nos dice que por medio de la fe, nosotros podemos pedirle a Dios esa salida, podemos pedirle a Dios ese canal o ese medio para llegar a la victoria. Por medio de la fe es donde nosotros vamos a poder creer, vamos a poder fundamentarnos en que tenemos un Dios poderoso que nos va a sacar de esa prueba. Recuerdo que en el 2019 tenía a cargo la responsabilidad de hacer un campamento de jóvenes, un campamento de invierno de jóvenes, y resulta que meses antes de que se realizara este campamento, donde venían jóvenes de todo el país, y era un campamento importante porque justamente se estaba trabajando todo este tema de la ideología de género y demás. De hecho, se había invitado al expositor Gabriel Valerini, no sé si alguno lo conoce. Me acuerdo que meses antes empezaron a haber pruebas, empezaron a haber problemas, donde parte del grupo de jóvenes dijo, nosotros no vamos a participar. Otra parte del grupo de jóvenes dijo, nosotros no vamos a participar y vamos o queremos que se suspenda ese campamento por distintas situaciones. Me acuerdo que en ese momento yo estaba al frente del grupo y empezaron las dudas, empezaron las preguntas. Empezó en mí ese sentimiento de decir, Dios, no puede ser. No puede ser si un trabajo de tantos meses, un trabajo de tanto tiempo, ¿por qué? ¿Por qué ahora se está dando vuelta todo? Me acuerdo que habíamos planeado ir al centro a repartir folletos y demás para invitar a las personas y nadie quería colaborar, nadie quería hacer nada. Me acuerdo que en ese tiempo pasé momentos muy difíciles, pasé momentos en los cuales, repito, dije, yo creo que sí, lo mejor es renunciar, suspender este campamento, no hacer nada. Pero recuerdo que una noche, eran cuatro o cinco jóvenes del grupo en general, me mandaron un mensajito y me dijeron, Will, no te preocupes, nosotros estamos con vos para lo que vos necesites. De ahí se fue sumando aproximadamente 5 jóvenes más. Y recuerdo que después de aproximadamente 2 semanas donde todo se veía oscuro, donde todo se veía que como que no iba a funcionar, pero en esas 2 semanas yo igual me mantuve a la expectativa. Yo oraba y le decía a Dios, si tú permitiste que llegara hasta acá, si tú permitiste que se organizara esto, se tiene que dar. Y si no, por favor, muéstramelo de una manera que no sea por parte de ese grupito que está diciendo eso. Y resulta que después de esas semanas, como les digo, estos jóvenes se levantaron, estos 10 aproximadamente, me dijeron, mira, estamos con vos, estamos para lo que necesites. Recuerdo que ese campamento se hizo, vinieron jóvenes de todo el país, de Chaco, de acá de Misiones, vinieron jóvenes de Córdoba inclusive. Ese campamento fue mucha bendición, inclusive tal fue el punto que cuando fuimos a repartir folletos al centro y a diferentes partes de acá de Oberá, teníamos oficiales de tránsito acompañándonos, cortando calles y demás. Y ahí es donde uno dice, Dios es fiel. Dios es fiel, aunque el enemigo se levante por unos pocos, aunque el enemigo se levante por algunos lados, Dios es fiel y cumple su promesa. En ese momento obviamente me respondió que su voluntad era que el campamento se hiciera, que su voluntad era que pudiéramos llevar adelante esto. Y les cuento esto justamente por eso, porque mi fe en ese momento, gracias a Él, no claudicó. Mi fe en ese momento fue, Dios, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Él fue que se hiciera el campamento y me lo mostró. Y así mismo en la vida de cada uno de nosotros. Quizás usted en este momento esté pasando una prueba, quizás en este momento esté pasando algo difícil, quizás ya hace meses o hace años inclusive. Pero yo creo que si estamos acá en esta noche es porque Dios ha sido fiel, es porque Dios tiene un propósito con todo eso que usted ha atravesado. Les voy a pedir que puedan estar buscando Hebreos 11. Hebreos 11 en el capítulo 1. Podemos ver cómo Dios nos enseña y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo leía este versículo yo decía o yo pensaba que era que cuando nosotros estábamos atravesando el problema o la prueba,
al tener certeza de lo que yo esperaba y convicción de lo que no veía, se iba a dar en ese momento, que se tenía que dar ahí. Por ejemplo, si estamos pasando una prueba en la semana, yo pensaba que esa fe iba a solucionar ese problema de esa semana. Pero ahora estudiando en esta semana, yo decía, pero ¿y qué pasa cuando nosotros oramos con fe? ¿Qué pasa cuando nosotros oramos una y otra vez? ¿Qué pasa cuando no solo una persona está orando por ese mismo propósito, sino muchas más y no se cumple? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Está errada la Biblia? ¿Dios nos mintió? ¿O es que me falta fe? ¿O qué es lo que pasa? Pero ahí mismo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí es donde yo pude analizar y Dios me decía, Wilbert, es que no siempre la solución está inmediata, la solución puede ser meses después, la solución puede estar semanas después, la solución puede estar años después. Y ahí es donde quiero compartirles y aprendí que la fe es eso, la fe es no claudicar ni hoy, ni mañana, ni toda la semana, ni todos los meses, por más de que no se cumpla tal vez en ese momento lo que usted estaba esperando. Si la fe suya sigue intacta, en algún momento Dios le va a dar la victoria, en algún momento Dios le va a mostrar el porqué de esa prueba. También ahí mismo en Hebreos, podemos ver del versículo 23 al 40, cómo se cumplieron un montón de cosas en aquellos tiempos por la fe. Por ejemplo, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, lanzaron promesas, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Por la fe, en aquellos tiempos, todos lograron esto, de acuerdo a las historias, ¿no? Entonces yo también me ponía a pensar, si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nosotros también con esa fe que tuvieron estas personas, o más aún, podemos lograr grandes cosas. Vuelvo a repetir, quizás no va a ser de inmediato, pero a la posterioridad vamos a ver la fidelidad de Dios. Así que, hermanos, como primer punto les quiero invitar a que puedan, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, fortalecer su fe. Es en el momento donde menos tienen que dudar que hay un Dios poderoso. El segundo punto es, sea obediente. ¿A cuánto les cuesta ser obedientes? No levanten la mano mejor. Pero ese es otro punto difícil en la prueba, ¿no? Ese es otro punto difícil en la prueba, porque cuando estamos siendo probados, cuando estamos en problemas, yo creo que es donde menos queremos seguir haciendo lo que Dios nos manda. Es donde más fuerza agarra el sentimiento de la verdad que no valió la pena todo el esfuerzo, no valió la pena toda la obediencia. Pero Dios en su palabra nos muestra cómo hay casos latentes, hay casos donde Él respaldó o Él después bendijo la obediencia de sus hijos. Voy a pedirles que estén buscando Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22, vamos a estar leyendo del versículo 6 en adelante. Podemos ver cómo encontramos la historia de Abraham que tanto había pedido tener descendencia, ¿no? En este momento Dios le pide que sacrifique a su único hijo, ¿sí? Dios le pide algo que hablaba con los hermanos o compartía hoy en la mañana. Nosotros leyendo la Biblia así nomás, los versículos, todo lo leemos como versículos 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Ahora, si nos metemos en la historia y si tratamos de dimensionar el momento que vivió Abraham, yo creo que es para que se nos haga un vacío en la panza y no podamos continuar leyendo tan rápido o tan así nomás. Ustedes se imaginan lo que es tener que sacrificar a su hijo, tener que decir, bueno, lo llevo a un altar y lo sacrifico. Ahora quizás se ve como algo no tan impactante porque pasó hace mucho, pero pasó. Así que volviendo a esto, quiero que leamos del versículo 6 en adelante, que dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas
¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense en ese momento que su propio hijo le pregunte, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él le tenía que decir, es usted, pero bueno, no lo hizo así, ¿no? Pero imagínense ese momento, imagínense en ese momento. En el versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham su altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, hasta acá podemos ver cómo él era un hombre obediente. Él quería ser obediente a lo que Dios le mandó. Él tomó la decisión y empezó a ser obediente, se mantuvo obediente y iba a concluir lo que Dios le estaba pidiendo. Y esto me llevaba a pensar en que cuántas veces nosotros en las pruebas empezamos siendo obedientes, pero ya en el transcurso, como las cosas no se dan como nosotros queremos, decimos, no, ya está, tiro la toalla. No, ya, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Y hoy por hoy podemos ver una historia acá donde él tenía que sacrificar a su hijo y sin embargo se mantuvo firme. Sin embargo, se mantuvo firme. Y es en esos momentos cuando nosotros decimos, pero ¿qué sentido tiene ser obediente? Escuche lo que dice el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué podemos ver ahí? Dios no quería al hijo de Abraham, Dios no quería sacrificar a Isaac, lo que quería ver era cuán obediente era Abraham. Y es por eso que yo creo que mayor ejemplo para decir, me mantengo firme en la prueba, me mantengo firme en las pruebas, me mantengo obediente de principio a fin, una prueba más que esa yo creo que no hay. Yo creo que esto nos tiene que motivar, hermanos, para que nosotros, como segundo punto, en los tiempos de prueba, en los momentos de dificultad, podamos estar firmes en eso, en la obediencia a Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es la obediencia de Dios en tiempos de pruebas? En tiempos de pruebas, es cuando más hay que orar, es cuando más hay que leer su palabra, es cuando más tenemos que congregarnos. Parece mentira, pero cuando nosotros venimos a la iglesia, el hecho de estar todos unidos, el hecho de ver tantas personas adorando a Dios, eso te regenera. Eso hace que usted pueda saber que a pesar de que todos estamos pasando problemas, porque eso es otra cosa, a veces pensamos que solo somos nosotros, y no, cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus problemas. Y cuando venimos a la iglesia podemos ver cómo no hay una, no hay dos, no hay tres, hay 70 personas, 80 personas siendo obedientes, alabando a Dios en los tiempos de prueba, alabando a Dios en los tiempos de problemas. Y es por eso que, repito, es donde más tenemos que ser obedientes. En el año 92, justamente recordaba con mis padres hace un ratito, en el año 92, mis padres estaban pastoreando una iglesia que quedaba más o menos a 1 hora de distancia, como ir de acá a Posadas. Ellos se manejaban en colectivo y resulta que una noche, normal, ellos siempre iban y volvían a la casa, ¿no? Resulta que una noche me cuenta mi padre que en el tiempo de alabanza, en el tiempo de oración, él sintió una voz o sintió algo que le dijo, hoy quédense acá. ¿Se entiende? Sí, es como que tenían que ir de Oberá a Posadas, por ejemplo, a hacer el culto y ellos estaban en Posadas. Y ahí sintió una voz que le dijo, hoy quédense acá, no vuelvan a su casa. Así que dice que terminó el culto y ahí él le dijo a mi mamá, Dinora, ¿y si nos quedamos? ¿Y si nos quedamos hoy? Y que ella le decía, ¿por qué? No, volvamos normalmente. Y le dijo, no sé, me parece que estaría bueno que nos quedemos. Y así fue la historia, entre que si sí, que si no, y que si vamos o no vamos, hasta que mi papá dijo, bueno, está bien, ¿sabe qué? Volvamos. Y ahí mi mamá le dijo, no, ya usted me dijo que nos quedamos, ahora nos quedamos. Y gracias a Dios que mi madre se puso fuerte, ¿no? Ahí firme. Porque resulta, hermanos, que esa noche mi papá sintió esa voz, ese llamado de atención de quédense. Y esa misma noche, en la casa donde nosotros vivíamos, entró un auto, rompió obviamente pared, puerta, todo. Y el auto quedó justamente en el lugar donde dormían mis padres.
Y no solo eso, yo estaba en el vientre de mi mamá estaba a meses de que yo naciera. Así que hoy recordábamos eso y decíamos, qué bueno que es ser obediente. Como en ese momento quizás no entendieron ellos el por qué, pero gracias a eso están ellos hoy acá y estoy yo. Y aparte de eso, sí, después vino un proceso, vino un tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque teníamos que dormir con una casa, con un semejante hueco, donde todo el mundo veía lo que hacíamos y cómo dormíamos. Pero eso era secundario porque gracias a Dios, Dios nos había dado una oportunidad más. ¿Y cómo fue esa oportunidad más? Por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. Voy a pedirles que estén buscando también Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Y acá podemos ver un montón de bendiciones, un montón de promesas que Dios nos da por ser obedientes. Dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. El 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Después, en el versículo siguiente, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Justamente cuando leía este versículo fue cuando recordaba esta historia que les acabo de contar. Qué bueno poder confiar en Dios, qué bueno poder ser obedientes en todo momento para poder ser benditos en nuestro entrar y en nuestro salir. Me voy al versículo 11, que dice, y te haré a Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y así podemos ver muchísimas más promesas que Dios nos da por ser obedientes. Así que, repito hermanos, en tiempos de pruebas, en tiempos de problemas, tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que ser obedientes. En este momento quiero hacer una actividad y les voy a pedir que estén cerrando sus ojos, y que por un minuto usted solo piense en las bendiciones que Dios le ha dado. Que durante un minuto usted pueda pensar solamente en todas esas situaciones quizás difíciles que pasó, pero que Dios lo libró. Que usted pueda pensar en este momento en todas esas cosas buenas con las que usted puede gozar hoy. Si usted está acá es porque tiene salud, si usted está acá con su familia es porque tiene familia. Si mañana tiene que ir al trabajo, gracias a Dios que tiene trabajo. Si tiene un problema quizás en su trabajo o en el lugar de su estudio es porque puede estudiar y porque puede trabajar. Y así sucesivamente podemos pensar innumerables bendiciones que Dios nos da. Así que les dejo un ratito más para que usted pueda pensar en eso, solo en las bendiciones que Dios le ha dado. Y yo creo que si nosotros pensamos en esto, de nuestra boca solo pueden salir palabras de agradecimiento. Y podemos decir lo siguiente: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande,
incomparable es, y nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y podemos ver que a lo largo del tiempo, hermanos, el Señor ha sido fiel. El Señor siempre nos da la salida. Yo creo que también una de las cosas que tenemos que hacer en tiempo de pruebas es el tercer y último punto. Creo que ya tengo más de 10 minutos. Es el tercer y último punto, y es alabar a Dios en todo tiempo y ser agradecidos. Alabar a Dios en todo tiempo y ser agradecidos. Vuelvo a repetir porque es algo que hay que decirlo. En los tiempos de prueba tendemos a quejarnos, tendremos a reclamarle inclusive a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Pero si nosotros, hermanos, mejor, en vez de quejarnos, en vez de estar reprochando, nos vamos a la alabanza, téngalo por seguro que su vida y su perspectiva va a cambiar. Primero, porque Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Segundo, porque somos creados para alabar. Y tercero, también porque cuando alabamos, vuelvo a repetir, cambiamos la perspectiva de lo que nos está pasando. Cuando tenemos un problema, tendemos a decir: ay, es que ya no puedo más. Ay, es que son muchos los problemas. Es que ya no tengo fuerzas. Es que ya no tengo energías. Es que estoy solo. Es que nadie me acompaña. ¿Y qué está pasando ahí? El problema se empieza a hacer grande. Y su fe, su obediencia, Dios y todo lo que sí tiene que crecer empieza a bajar. Ahora, si lo hacemos al revés, y en esos momentos de prueba, esos momentos de problemas, empezamos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El que empezó la obra en mí la va a perfeccionar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Téngalo por seguro que ese problemita de gigante empieza a hacerse chiquito. Y esas bendiciones van a llegar a su vida. Aparte, porque cuando nosotros alabamos, estamos siendo agradecidos. Estamos agradeciendo por todo lo que tenemos. Cuando cambiamos la perspectiva en los momentos de prueba, nos vamos a dar cuenta que son más las bendiciones que los problemas. Son más las bendiciones que las cosas que nos quieren atacar. Por medio de la alabanza, hermanos, también cuando se acaban sus pensamientos, cuando se acaban sus palabras, cuando se acaban sus fuerzas, ahí es el medio que Dios nos da para que nosotros podamos expresarnos, para que nosotros podamos decir: Dios, acá estoy. Ahí es donde nosotros ya por nuestras fuerzas dejamos todo, pero en la alabanza Dios nos levanta los brazos y salimos adelante. Hemos visto muchísimas historias a lo largo del tiempo, no solo en la Biblia, sino en la vida cotidiana, cómo con la alabanza, con la adoración, con la confianza plena en Dios, las personas han salido adelante y nosotros mismos lo hemos vivido. Así que este es el momento, hermanos, para que nosotros podamos confiar aún más, para que nosotros podamos adorar aún más, para que nosotros podamos ser agradecidos, para que nosotros podamos ver lo grande que es Dios y no lo grande que es el problema. Es momento que nosotros como iglesia, como hermanos, podamos unirnos y podamos ver esto, podamos saber que Dios es un Dios grande. Voy a pedirles que estén buscando Salmos, capítulo 55. Salmos capítulo 55, y vamos a leer el versículo 22, donde dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Quizás es una frase muy trillada, pero todo pasa, hermanos. Todo pasa, y todo pasa no porque todo pasa y ya está, no, porque Dios no va a dejar caído al justo nunca. Para algunos no es un secreto que como familia pasamos un momento difícil hace unas semanas, y el lunes de esta semana que pasó, me envían un mensaje a mis papás y me dicen, porque ellos estaban en Entre Ríos y estaban volviendo, y me mandan un mensaje y me dicen: Will, nos quedamos en Santo Tomé, Corrientes, se fundió el motor, no arranca, no anda, estamos en medio de la nada, hay mucho sol, hay 50 grados de calor. Si tiraban una patty en el asfalto seguro se cocinaba, pero no tenían dónde comprar, así que no lo podían hacer.
Cuando ellos me mandan este audio y me cuentan eso, dije, una más. No puede ser. ¿Será cierto esto? Y ahí vino a mi cabeza que dicen que Dios le pone, eso es un dicho, ¿no? Dios le pone las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Así que hoy me siento feliz porque somos espartanos. Pero ahí les decía yo a ellos, bueno, perdón, la verdad que sí lo dije así, pucha, otra cosa más, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que, cuál es la fórmula? ¿Ahora qué? Sin embargo, ya estaba preparando este mensaje, que aunque es cortito, pero por lo menos todo lo que pude ver me pudo nutrir mucho. Y yo decía, bueno, ahora es cuando más hay que alabar. Ahora es cuando más hay que alabar. Ahora es cuando más hay que estar. No podemos dudar ni un solo minuto, porque en el momento que dudamos, como dicen acá, vamos a pisar banquina y nos vamos a ir totalmente al otro lado. De hecho, lo comentaba con algunos amigos, era eso, o pisar banquina e irme para el otro lado, o seguir firme creyendo en que después de todo, Dios tiene un propósito. Y bueno, si estoy acá es porque decidí eso. Así que hermanos, en esta noche yo los invito a que todos podamos decidir esto. En tiempos de prueba, en tiempos de problema, fortalezcamos nuestra fe. Quizás cuesta, pero es lo mejor que podemos hacer. Seamos obedientes, seamos obedientes. Sigamos todo lo que Dios nos manda y veremos que vamos a tener la victoria. Y aún más importante, en tiempos de prueba, en tiempos de problemas, alabemos. Alabemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si nos quedamos sin voz, no importa, porque va a ser para un buen propósito, para alabar a Dios. Si nos falta un poquito el aire, Dios nos va a dar más aire para poder seguir alabando. Así que en esta noche les invito a que se pongan de pie y que puedan cantar con nosotros en este momento estas canciones y que lo podamos hacer pensando en quizás todas esas pruebas que ustedes están pasando en este momento, quizás en esos momentos difíciles. Bueno, agárrelos en este momento en su mano y diga, Dios, por medio de la alabanza, por medio de la fe que te tengo, hoy los echo afuera y confío en que hay un propósito grande y confío en que tú nos vas a dar la salida.